Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Bueno, llegamos a Doctrina Profunda y hoy vamos a terminar de dar esta enseñanza acerca del ministerio de la mujer. Si hay un ministerio femenino, cuál es el rol que se debe cumplir y demás. No vamos a entrar tanto en el tema del rol porque va a ser otra temática, pero al menos si hay alguna distinción o no, si hay esto de que la mujer no puede ser o pastora o tiene que estar más bien destinada o encasillada, digamos, a otro rol o a otra área específica a la cual Dios la haya designado por mandato bíblico o por enseñanzas que Dios le haya dado a los hombres a lo largo de la historia. Bueno, vamos a comenzar viendo algunos textos que son controversiales. Vamos a ver cuáles son los textos controversiales. Partamos de la controversia, porque antes que después digan, no, pero usted no leyó tal versículo bíblico, vamos a empezar por la controversia. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:7. Yo les voy a leer los textos lo más rápido. No sé si la palabra es rápido, pero sí tratar de hacerlo algo dinámico para que no nos quedemos tanto no nos detengamos demasiado. Luego ustedes lo pueden leer tranquilos, con paciencia en sus hogares, y yo les voy a ir dando todas las citas bíblicas correspondientes. Dice la Escritura en 1 Timoteo 2:7: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, en amor y en santificación con modestia. Entonces, esto es lo que dice 1 Timoteo 2:7. Este es un texto que es aman la gente frustrada, ama a la gente que no tiene capacidad, ama a la gente que no tiene un llamado y ama que la gente que no tiene una unción y que no puede destacarse por sus propios logros, y para destacarse tiene que hundir a alguien. Entonces, sin embargo, lo vamos a analizar, por supuesto, porque vamos a analizar qué es esto. Bueno, ¿qué es esto de lo que dice el apóstol Pablo? Yo quiero que los amigos, sé que tienen que hacer un esfuerzo, porque ustedes ahora están manejando una teología que no manejan ni siquiera los pastores. A veces uno tiene que ser contundente, no afectando ni humildad ni modestia, porque no estamos ni para plantear si vamos a la humildad o no humildad. A nadie le interesa eso. Aquí nos interesa conocer la verdad. La Biblia dice: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, la verdad es esta, que ustedes van a manejar, o los oyentes que hoy escuchen esta enseñanza, al igual que muchas otras, manejan una teología, un conocimiento de Dios. Teología no es conocimiento en sí de Dios, el conocimiento del pensamiento de Dios, que es lo que Dios se revela a los hombres. Un conocimiento de Dios totalmente diferente al que manejan ellos, porque esta gente no estudia la palabra, no la conoce, honran a un Dios que no conocen. Por eso honran a un Espíritu Santo que no conocen, inventan Espíritu Santo porque no lo conocen, no lo tienen, te tienen que empujar, tienen que inventar milagros, tienen que inventar todo, porque nada de lo que ellos tienen es verdadero, porque lo verdadero implica un esfuerzo, un tránsito, un caminar. Entonces lo ficticio es simplemente Dios dice, Dios dijo y toda esa mentira. ¿Qué es lo que tenemos que aprender primero? Vamos a tener que ir al ABC. Yo voy a tratar de explicarles desde el ABC, porque asumo que hay gente que sabe un poco, hay pastores escuchando, pero también hay gente que no sabe prácticamente nada. Entonces, la palabra las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. La respuesta es sí. Toda la Escritura con punto y coma es la palabra de Dios.
y debe obedecerse? La respuesta es no. ¿A qué me refiero con esto? A que en la Escritura hay historias que se cuentan en las cuales simplemente han sido dejadas para que nosotros podamos tener una visión de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, se cuenta hasta abusos, violaciones. Eso no vamos a obedecer. Eso se deja para que nosotros podamos aprender a qué punto llegó la maldad en aquellos días, o el pecado que ocurría en Sodoma, en Gomorra. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué podemos obedecer de esa historia? Nosotros lo que tenemos que sacar es la conclusión de la historia, que es por qué está escrito de esa manera. Entonces, la gente confunde la palabra de Dios con los mandamientos de Dios. Una cosa son los mandamientos y otra cosa es la Escritura. La Escritura involucra a todos los mandamientos de Dios, dados por Moisés, y los mandatos y las ordenanzas posteriores, dadas al pueblo judío en el desierto. La palabra dice que toda palabra es útil para instruir, para redarguir. La palabra de Dios es útil, pero no está en formato de debes abrir la puerta para adentro en lugar de para afuera. Debes bajarte de la cama con el pie izquierdo o con el pie derecho. Esos serían mandatos y sería inapelable, difícil de contradecir, y no habría tantas discusiones en la Biblia. La palabra de Dios consta de muchísimos libros, muchísimos años de historia, muchísimas realidades culturales diferentes, muchísimos autores diferentes, diferentes etapas dentro de la historia de la humanidad, diferentes culturas dentro de una misma etapa. Yo vivo hoy en esta etapa. Si yo hoy me traslado al Amazonas, aunque vivimos en la misma etapa histórica, la cultura es totalmente diferente. Yo puedo irme a la Polinesia, a una tribu de la Polinesia, hoy en pleno siglo XXI, y parece que fuésemos dos universos diferentes. Entonces, en aquellos días había diferentes etapas. Dentro de una etapa, dentro de, pongamos, la época de Abraham, había diferentes culturas y cada cultura tenía sus propias costumbres. Alguno dirá, deme un ejemplo práctico. Bueno, rápido. Por ejemplo, cuando José se va a Egipto, José termina viviendo como un egipcio, a pesar de que él sale de Canaán y sus padres tenían otra cultura, otra forma de vestir, otra forma de hablar, etc. Él no se aleja de Dios, pero sí adopta otra cultura. Entonces, le era permitido a él aceptar otra forma de vestirse, pintarse los ojos, ponerse las polleras que usaban los egipcios, cualquier vestimenta que usaban ellos, porque era parte de su cultura. Si eso lo hubiese hecho en la tierra de Canaán o en el contexto de sus padres, seguramente alguien le hubiese querido quitar la vida por hacer algo que iba en contra de la cultura de sus padres o de sus ancestros. Creo que ahí vamos entendiendo. Entonces, además hay diferentes épocas en la historia. Salimos de la época de Abraham y podemos entrar o retroceder a la época de Babel, donde la humanidad era otra, el conocimiento era otro, la cultura general o los avances dentro de los diferentes pueblos eran otros, había menos comunicación o en algunos casos había más comunicación entre los pueblos porque estaban en una misma región. Entonces hay una gran diversidad. Después Dios le hablaba a diferentes personas porque tenía un plan. A veces el plan iba desde Abraham, por ejemplo, hasta Jesús o hasta estos días. Con Abraham el plan va desde Abraham hasta nuestros días. Podemos tomar otro caso, con Moisés. Con Moisés el plan va de Moisés a la muerte de Cristo en la cruz, porque él clava los mandatos y decretos que nos eran contrarios, triunfando sobre todos los demonios allí en la cruz, los exhibió públicamente. Entonces vemos que un plan a veces tiene un principio y un fin, a veces un plan tiene un principio y no tiene un fin, y a veces el principio del plan se remonta incluso hasta antes de la fundación del mundo, como es Cristo destinado a morir por los pecados. Esto es para que tengan una idea. Hay planes que tienen un principio y tienen un fin, porque son épocas, etapas. Entonces, como vemos, la Biblia no es un libro tan fácil de entender. Parece fácil cuando tomamos historias así nomás. Hay momentos en que Dios da concesiones. Si esto fuese complicado ya, hay momentos que Dios da concesiones, permite algunas prácticas que no es lo perfecto, lo que Dios hubiese querido, pero que Dios lo tolera, entendiendo que el hombre está en una etapa de su desarrollo y dentro de una cultura. Y antes que cambiarle la cultura y llevarlo a una etapa de desarrollo
superior, ese pueblo va a terminar muriendo lejos de Dios porque no van a alcanzar a hacer cambios en el lapso de 20, 30, 40 años. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo Dios le da una concesión referente al divorcio. Cómo Jesús quebranta el día de reposo. Aunque el día de reposo era un día para el hombre, un día para bendición del hombre. Tomándolo desde diferentes puntos, los judíos pensaban que Cristo lo había quebrantado. Pero Jesús dijo: yo soy Señor del día de reposo. El día de reposo no se hizo para que el hombre sea esclavo de él, sino para que el hombre tenga un tiempo y se dedique a Dios. No es un mandato al cual el hombre tiene que estar esclavizado. Se hizo el mandato para que el hombre disfrute, no el mandato para que el hombre se esclavice del mandato. Entonces, todas estas variantes, todos estos diferentes aspectos son complejos de discernir. Hay momentos de la historia que el hombre tiene que luchar por su vida. Entonces era la vida de ellos o la vida de los otros. Por eso escuchamos de guerras, de persecuciones y demás. Vamos ahora a otro aspecto. No voy a profundizar tanto, voy a darles un pantallazo solamente para que tengan una idea más o menos de cómo es la escritura, cómo llega. Después, muchos de estos varones contaban historias. Nunca ellos pensaron que estaban haciendo una Biblia. Por ejemplo, podemos tomar la ley de Moisés. Sí, ellos pensaban que era una ley que servía para ellos y para sus hijos, por lo cual eran muy cuidadosos a la hora de escribirlas, transcribirlas, mantenerlas, comunicarlas y demás. Pero luego hay otras tantas historias, lo que el pueblo judío le llama el Tanaj, que son historias en las cuales no involucra la ley en sí misma. Entonces, ellos escribían historias, llevaban crónicas de los que hacían los reyes. Por eso hay muchas historias en la Biblia que cuentan situaciones de reyes, situaciones de profetas, que uno tiene que lograr interpretarlas bien. David fue un gran hombre de Dios, pero no todo lo que hizo David fue correcto. David mató, adulteró. Abraham fue un hombre de Dios, pero no todo lo que hizo Abraham fue correcto. Y así podemos seguir con tantos hombres, y la Biblia nos va dejando detalles para que entendamos que eran hombres y que el perfecto iba a venir después, que era Cristo Jesús. Dicho esto, vamos ahora a lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la gente, ellos no sabían si estaban inaugurando una nueva religión o algo por el estilo. Nunca tuvieron eso en mente. Para ellos era una variante del judaísmo, una extensión del judaísmo. Era ahora el judaísmo extendido, sería Cristo revelado en el Antiguo Testamento y ahora mostrando el cumplimiento de todas las promesas. Pero el pueblo judío directamente expulsó al cristianismo. Durante mucho tiempo el pueblo cristiano iba a las sinagogas, enseñaba, trataba de debatir con ellos, mostrando que en las escrituras de ellos estaba Cristo. Con el tiempo, los judíos que quisieron convertirse se convirtieron y los demás se cerraron en su antigua religión hasta el día de hoy. Existe un grupo o gente que cree en Cristo, son judíos y les llaman judíos mesiánicos, pero bueno, esa es otra historia, no vamos a profundizar en eso. Cuando ellos estaban ya moviéndose en sus reuniones en las casas y moviéndose a predicar de un pueblo a otro, ellos comienzan a compartirse la ley, digamos, las escrituras, el cual tenía el pueblo judío, pero decían, bueno, esto ya lo sabemos, pero Cristo, ¿quién nos puede contar cuál es la historia de Cristo? Entonces, ahí se escribieron los evangelios, es decir, la vida de Cristo escrita, en el cual ya los tenemos hasta estos días: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos cuentan la misma historia desde diferentes puntos de vista. Algunos son personas que vivieron cada momento con Cristo, y otros, como Juan, y otros simplemente hicieron una recopilación y trataron de escribir concisamente toda la historia del principio al fin de la vida de Jesús. Ellos eso lo compartían para que la gente aprendiese. Tampoco pensaron que estaban haciendo una escritura, una sagrada escritura, ni nada por el estilo. Ellos pensaban que estaban contando una historia. Sin embargo, eso se empezó a leer en las iglesias y se empezó a incorporar el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que el pueblo judío tenía, y a su vez estos libros que contaban la historia de Jesús, y comparándolos y viendo cómo la historia de Jesús ya estaba anticipada en el Antiguo Testamento.
Cuando aparece el apóstol Pablo empieza a predicar a las personas gentiles, a los no judíos principalmente, aunque Pedro también les había predicado a los gentiles, no es que el apóstol Pablo comenzó, pero él se va a todo lo que es Asia Menor, la zona de Turquía, Grecia, etc., y comienza a formar grupos en las casas o iglesias. Luego de esos grupos les manda las copias de la vida de Jesús, lo que serían los evangelios, digamos, para que ellos lo lean, escuchen las historias y demás, y además les da recomendaciones en forma de cartas. Ahí es donde tenemos las cartas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Timoteo, Romanos, etc. Cuando él escribe, él tampoco estaba pensando que estaba escribiendo la Sagrada Escritura, porque si ustedes escuchan lo que él dice en algunos momentos, e incluso comete algunos errores el apóstol Pablo, porque no dejaba de ser un hombre como cualquier hombre de la Biblia, ungido, llamado por Dios, etcétera, pero no infalible. Somos seres humanos, no somos infalibles. Podemos cometer errores. Y él escribió tanto que en algunos momentos escribía cuestiones que iban tocante a esa situación específica en ese momento de la historia. Es un poquito larga la explicación, pero si no lo sitúo se van a complicar en el aprendizaje. Vamos entonces, cuando él escribe a Timoteo y dice que la mujer calla en la congregación, tenemos que entender que el contexto que vivía en aquellos días era que la mujer no tenía acceso a la educación, venían de una historia patriarcal, la mujer no tenía herencia. Alguno puede decir, bueno, pero él dijo eso. No, él habla desde su realidad y da el consejo desde su realidad. Alguno dirá, pero él está mostrando la perfecta voluntad de Dios. No, no todo lo que escribe el apóstol Pablo es la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios 7:12 dice, a los demás yo digo, no el Señor. Primera de Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor, aclara, no el Señor. Esto es un consejo mío, dice él. Según lo que yo entiendo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, y si una mujer, bueno, no es el hecho de la historia que sigue, luego pueden leerla, 7, 12, 13 y 14, pero comienza diciendo a los demás, yo digo, no el Señor. Eso es 1 Corintios 7:12. Vamos a 2 Corintios 12:11. Yo me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, él en la carta está escribiendo y les dice, ¿saben qué? Yo cometí el error. En las cartas que les escribí les conté que yo hice ayuno, que hice esto, que hice lo otro, que fui aquí, fui allá. Pero estuvo mal, no lo debería haber hecho. Fui un necio en gloriarme. ¿Por qué les escribía cartas recomendándoles que tengan cuidado de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, que no crean a lo que los demás dicen solo por palabras, que traten de mirar con los ojos más profundos de la fe? La gente es más susceptible del que lo impresiona más. Por eso a veces, cuando uno es demasiado humilde en su forma de moverse en Dios, el otro, que es un cara dura, un adúltero, un hijo de Satanás, envuelve rápidamente a los demás porque falsea y finge. Y a veces, los que realmente conocemos el poder de Dios y sabemos que no es para que uno ande show off, como se dice en inglés, o fanfarroneando, la gente te mira y dice, bueno, no tiene tantas revelaciones, tanto poder. No es que no te quiere contar todo porque no te quiere salir a fanfarronear como los demás, que en realidad los demás no tienen experiencias. Al no tenerlas, las quieren inventar. Es como aquel que dice, no, tuve una novia, salí con esta. Mentira, nunca salió ni con aquella, ni con cuál, ni con quién. Quiere hacerse un nombre, quiere que lo escuchen. Entonces el apóstol Pablo, fíjense en 2 Corintios 12:11, dice, yo me hice un necio al gloriarme. Era claro que él no sentía que estaba escribiendo una Biblia. Él estaba dando consejos sabios de Dios, pero no estaban exentos de errores, de escribir desde su subjetividad. Todas sus enseñanzas debían ahora atravesarse por toda la Biblia. El apóstol Pablo no puede invalidar la ley de Dios. El apóstol Pablo, un apóstol destacado, hizo cosas tremendas, fue usado tremendamente por Dios, pero no va a invalidar. Cuando él comete errores, no puede invalidar leyes eternas de Dios. Él mismo, después de escribir algunas cosas, dijo, no, me equivoqué. Lo que escribí no tendría que haberlo escrito, me glorié.
Luego en otros dice, yo esto le digo como de mi parte, no de parte de Dios, como un consejo mío. Ahora la gente después de muchos años toma la Biblia y lo que han sido consejos de parte de un apóstol a situaciones específicas lo toman como la norma de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Y cometen un grave error porque no aprenden a estudiar doctrina. Agarran un versículo y arman una filosofía de vida y una ley divina. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7:6, abonando también esta idea. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Otra vez el apóstol Pablo claramente dice, esto yo lo digo como para permitirles esto, no por mandamiento, como para que lo hagan si desean. No es un mandato de Dios. Ellos lo entendieron porque lo leían como una carta del apóstol Pablo. La gente hoy lee todo el Nuevo Testamento y agarra 4 o 5 versículos y hace un mandato de Dios, porque son personas que no entienden doctrina, no han leído jamás la Biblia, y lo que han leído con 4 versículos quieren hacerle decir a Dios algo que Dios jamás ha dicho Dios, y va contrario a todo el Antiguo Testamento, no solo al Antiguo Testamento. Depende, algunos pueden decir, bueno, el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto, no importa. Desde la creación del mundo hasta el nacimiento de Cristo, va en contra de todo el plan de Dios. Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser que alguien pueda hacer algo que esté mal? No, él lo daba en ese contexto. Y a él le pareció y juzgó dentro de lo que hizo lo más correcto. David fue profeta, profetizó, fue un rey, fue un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un momento mandó a censar al pueblo. Pero ellos tenían la sabiduría suficiente para decir lo que David hizo no estuvo bien, pero eso no quita que David sea malo. Fue un error de David. Bueno, el apóstol Pablo en algunos casos da consejos según el contexto de lo que él está viendo, según el contexto de la historia patriarcal, según el contexto del pueblo judío, la visión judaizante que él tenía. No digo la palabra judaizante porque él no era judaizante, sino el trasfondo judío que él tenía. De hecho, llega a comparar a los creyentes con olivo, a los no judíos con olivo silvestre. Yo digo, algunos todavía ven esa historia y consideran que esto es verdad. Es así que somos un olivo silvestre. Bueno, entonces olivo silvestre fue Melquisedec, por ejemplo, porque no era judío. Sin embargo, Abraham diezmó a Melquisedec y en sus lomos estaba todo el pueblo judío. Ni hablar si seguimos atrás con Noé, etc. Enoc, que fue arrebatado a la gloria de Dios, también, según el apóstol Pablo, sería olivo silvestre. Entonces, lo que él estaba enseñando era una enseñanza para que aprendamos a valorar que Dios ahora, que nosotros entramos adentro de un plan de Dios, pero quizás a veces las comparaciones que él usaba no eran comparaciones que tengan que tomarse literalmente, porque después entran en conflicto con el resto de la historia de la Biblia. Uno tiene que entender que está queriendo ejemplificar, y en algunos casos la historia del olivo silvestre y del natural no deben de tomarse así, tan textualmente. Si lo tomas textualmente, entonces le decís, Melquisedec, usted es olivo silvestre. Y dice la Escritura que Melquisedec es el sacerdocio de Cristo. O sea, que ya no cierra nada ahí. Lo que hay que tomar esas historias como él quiere dar una enseñanza buena, y los ejemplos que a él se le vienen a la mente son esos, y que nosotros, al tener un conocimiento pleno de la palabra, entender lo que le quería decir. No que el gentil es un creyente de menor valía que el judío, que el no judío tiene menor valor. Él era fariseo, él venía de esa historia, y él podía dar esa explicación. Vamos a ver un texto antes y ya entramos de lleno. Hay muchos, pero solamente le vamos a dar otro ejemplo. Ahora con el apóstol Pedro. Dice la Escritura que en un momento el apóstol Pedro estaba orando y le vino una visión y se le bajó un lienzo con animales y cuadrúpedos, algo que la ley estaba condenado comerlo porque eran animales que Dios le había prohibido comer. Entonces una voz que le dice, mata y come, cuando ve ese lienzo descender con animales impuros. Y él dijo, nunca ha entrado en mí nada inmundo en mi boca. Entonces le dijo, no llames inmundo a lo que el Señor santificó, etc. En ese momento había otro hombre en otro lugar
a quien Dios le habló y le dijo: ve y llama a Pedro, un varón llamado Cornelio, y él no entendía. De repente le dijo el Espíritu Santo: vienen a buscarte, ve y acompáñalos. El que buscaba a este varón era un hombre que era gentil, y él nunca hubiese ido a la casa de un gentil, menos a compartirle la palabra de Dios. Sin embargo, después ellos fueron llenos del Espíritu. Esto lo pueden leer después con paciencia si quieren, en Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ellos no sabían el alcance de la fe todavía. Pedro había caminado con Jesús, le había enseñado todo, pero todavía no tenía todo claro. Eran hombres. Si esta historia no hubiese ocurrido, hubiésemos pensado que Pedro tenía todo el panorama claro. No, en un momento hasta el mismo apóstol Pablo reprende a Pedro, porque cuando venían los gentiles, los judíos, se alejaba de la gente no judía, porque los judíos es como que miraban como a los demás como de bajo valor ante Dios. Y cuando se iban los judíos, ahí se juntaba otra vez con la gente no judía. Entonces el apóstol Pablo lo reprende en la hipocresía. Ellos tenían la capacidad para darse cuenta que eran hombres ungidos, bendecidos, pero que todavía tenían que pulir cuál era el mandato de Dios, interpretar cómo se acoplaba toda la historia antigua con este nuevo reino de Dios y esta nueva fe. El apóstol Pedro no sabía el alcance de la fe. Él pensaba que la fe era para solamente el pueblo judío. Y Dios lo sorprende con la historia esta del lienzo. Bueno, ya tenemos algunos 4 ejemplos, y van a encontrar muchos más. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla y dice que la mujer calle en la congregación, yo digo, si esto es verdad, entonces tenemos que borrar muchas historias pasadas. Ustedes van a elegir. Si esta palabra es una ley eterna, tenemos que borrar muchos textos que ahora vamos a leer, e historias. Si esto es un mandato que él da por un contexto específico, tenemos que entenderlo simplemente como tal y nada más. Como fue el divorcio, la carta de divorcio que Dios dio a través de Moisés. Y Jesús dijo: eso fue por un momento, por la dureza del corazón, pero la perfecta voluntad de Dios no era esa. Bueno, ahora ya tenemos una buena introducción y tenemos un buen panorama de estos casos. Algunos dicen: la mujer no tiene que hacer nada, un 0 a la izquierda. No puede predicar, tiene que engendrar hijos y así se va a salvar. Bueno, ¿qué dice la Escritura en Juan 4:39? Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces tenemos un caso de una mujer, la samaritana, predicando. Alguien puede decir: bueno, pero esa mujer no era pastora. Podés poner el título que vos quieras: predicadora, evangelizó, lo que vos quieras. En definitiva, todo el pueblo fue a Cristo a través de una mujer. Es así. La función que hace una persona que lidera va a Cristo a través de otra persona, porque esa le cuenta un testimonio, le enseña la palabra, etcétera, para que la gente comience a buscar a Dios. Bueno, alguno dirá: es solo un caso. Bueno, tenemos a Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creían. Las que dan el primer testimonio de la resurrección de Cristo son todas mujeres: María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y todas las demás mujeres que estaban allí. Entonces, ¿cómo el Señor, si la mujer no le permitía hablar, por qué no le mostró toda la resurrección a otros, a los hombres? Si ya que la voluntad de Dios es que la mujer se calle y no cuente nada, y solamente engendre hijos nada más.
Entonces hay que diferenciar de lo que el apóstol Pablo dio en un contexto específico con lo que es realmente la perfecta voluntad de Dios. Yo le voy dando textos y voy a ir un poco rápido para no hacer larga la enseñanza. Jueces 9:52. Vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderla a fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Abimelec, un hombre terriblemente cruel, había hecho cosas proezas en aquel momento y había matado incluso a sus familiares, pero aquí fue a combatir a una torre, a un lugar fuerte. Y esta mujer dice que no sabía qué hacer, no tenía espada, no fue instruida para la batalla ni nada, pero tenía una piedra circular con la cual molía los granos y hacía harina, lo suficientemente pesada como para lanzarla del muro, y dice que le cayó en la cabeza a Abimelec. Abimelec en su orgullo, como los de hoy, dice: no, que me mate un hombre, no que me mate una mujer. O sea, yo me río realmente porque se estaba muriendo este varón y su preocupación era ver cómo quedaba, si quedaba bien o mal parado. De todas maneras, la historia quedó registrado en la Biblia que lo mató una mujer. Es así. Al juez, al valiente, lo termina matando una mujer. Y esto es contado como una proeza porque salvó a toda la ciudad. Entonces, la mujer no puede predicar, la mujer no puede hablar, la mujer tiene que hacer silencio. Pero si te salvó de una ciudad, te puede salvar. Eso sí, si le rompe la cabeza a aquel que viene a destruir tu ciudad, está permitido, pero hablar no. O sea, callada, que trabaje. Bueno, esto es otro caso, no lo pueden leer luego ustedes con paciencia. Romanos 16:3, el mismo apóstol Pablo dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. La pone a Priscila al igual que a su marido Aquila a la misma altura, dice mis colaboradores. No dice Aquila y la que tiene que estar muda todo el tiempo, Priscila, y la que solo tiene que engendrar hijos. No. Luego van a ver que el mismo apóstol Pablo en otros textos se contradice a sí mismo, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí ya tenemos una historia en la que él pone a tanto al varón como a la mujer a la misma altura de colaboradores a los dos. Vamos a Jueces 5:24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo. Las mujeres, dice, de las mujeres bendita sea la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche, el tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano en la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, golpeó a Císara, hirió en la cabeza y le horadó y le atravesó sus sienes. Esto es un cántico que después se hace por Jael, la mujer que termina matando al capitán temido por el pueblo de Dios, a Císara. Entonces, Jael tenía que estar callada, no podía enseñar nada, no podía tomar autoridad de nada. Pero sí podía matar al capitán que nadie pudo matar porque estaba huyendo, y huido él iba a armarse de otro ejército e iba a cobrar venganza. Por eso era tan importante que matase. Segunda de Samuel 2:15 dice que en esta oportunidad vino un varón llamado Joab. Lo pueden leer de segunda de Samuel 2:15 al 22. Yo voy a hacer pequeños resúmenes como para que entiendan. Joab iba a derribar una muralla porque habían sitiado a Abel Ben-Maca, que era una ciudad, y puso baluarte contra él porque buscaba un varón. Y dijo: oíd, os ruego y digáis, salió una mujer de allí, dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están rodeando? Y la mujer dijo: oigan, díganle a Joab que venga aquí al general, que quiero hablar con él. El verso 17 dice: cuando se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella dijo: oye las palabras de tu sierva. Él respondió: oigo. Entonces volvió a ella a hablar, diciendo: antiguamente solía decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Entonces, ¿por qué estamos debatiendo tanto? ¿Cuál es este problema? Yo soy de las pacíficas, dijo ella, y fieles de Israel. Pero tú vienes a destruir la ciudad, que es una ciudad de las más antiguas de Israel, la madre, dice ella, de Israel. ¿Por qué destruye la heredad de Dios? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga nada. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entrégame a ese hombre solamente y miré de la ciudad. La mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri,
y se la arrojaron a Joab. Él tocó trompeta y todos se fueron. Una mujer, la calladita, la que no tenía que hablar, la que no puede enseñar, salvó a toda una ciudad. Le dijo, mira, yo soy pacífica, pero tengo dos neuronas que se conectan unas con otras. ¿Cuál es el problema? Hay un delincuente aquí. ¿Lo querés al delincuente? Habló a los jefes, le dijo, miren, yo soy mujer, no puedo ir a matar a este hombre. Pero, ¿qué van a esperar? ¿Que muramos todos siendo participantes del pecado de él? Si él se levantó contra el rey y hay una ley, entreguen su cabeza y se acabó el asunto. Porque muchas cabezas más van a rodar si no lo hacemos. Y fue y le tiraron la cabeza de este varón, Seba, y dice que todo el ejército abandonó. Y la mujer sabia salvó a todo el pueblo, la que no podía hablar, la que no puede predicar, la que no puede enseñar, la que no puede tomar autoridad. La Biblia nunca condenó esta actitud, no dijo es una mujer manipuladora, una mujer que fue y manipuló a todos para que maten a Seba. Y todas estas fantasías que el frustrado, el que no quiere estudiar la Biblia, el que no quiere buscar la presencia de Dios, el que cree que por nacer hombre ya tiene un privilegio, o sea, nací hombre, ya está, soy privilegiado. A igual neuronas me van a elegir a mí. O aunque yo tenga menos neuronas y menos esfuerzo, listo, porque yo soy hombre. No es así. Josías, rey, Hilcías, sumo sacerdote, escuchen esta historia. Segunda de Crónicas 34:22. Entonces Hilcías, sumo sacerdote obviamente, y el rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, he aquí, así ha dicho Jehová, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Bueno, sigue leyendo el texto, todo, que están escritas en el libro de la ley que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, bueno, habla así. Más al rey de Judá, dice el verso 26, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste mis palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hulda, una mujer, el rey y el sumo sacerdote humillándose ante la calladita, la que solo estaba hecha para que engendre hijos y nada más, y que tenía que callar en la congregación. Hulda hubiese dicho, no, yo leí en que el apóstol Pablo dice que calle en la congregación, así que no voy a enseñar nada, no voy a hablar nada y no voy a dirigir a nadie. No. Jueces 4:5, la historia conocida por todos, Débora, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esta era una mujer profeta y era una mujer jueza, gobernaba a todos los hombres y mujeres, jóvenes y niños de todo el pueblo de Israel. Jueces 4:5, la historia es larga, léanla en sus hogares. Bueno, hemos visto muchas historias. Alguno dirá, pero así todo no me convence. Algo no me convence. Bueno, si no te convences por esto, te vas a convencer por esto otro. En la Biblia hay doctrinas, temas. Los temas, cada uno tiene un peso. El amor, por ejemplo, tiene un peso muy importante en la Biblia. La misericordia, hay un peso muy importante. Si Dios te dijo, mira, el día sábado, pero de repente tenés que hacer de misericordia de alguien, probablemente puedas quebrantar el día de reposo, como lo hizo Jesús, para sanar a un enfermo y hacer misericordia a alguien que está mal. Hay temas importantes en la Biblia, la santidad es innegociable, el amor, la misericordia, el perdón, el juicio eterno, el castigo a los malos, son fundamentos de la fe. Si vos sacás uno de esos fundamentos, tenés que arrancar hojas enteras de la Biblia y deshojarla al punto tal que no te va a quedar nada de la Biblia. Entonces la escritura es todo, son puntos dispersos como si fuesen pequeñas neuronas, por así decirlo, que son temas de la Biblia y todos se conectan con todos. Hay algunos que son más fuertes. Si vos ves que hay uno que entra en conflicto con otro, prevalece el más fuerte o la doctrina más fundamental, la que es sostén de otras.
La santidad es una doctrina sostén la salvación, la vida eterna, el juicio final, entre tantas. El libre albedrío. Si no hay libre albedrío, entonces de nada sirve que busquemos a Dios o no. Si en definitiva no vamos a decidir si vamos a ser buenos o malos. Ya Dios decidió por nosotros. ¿Cuál es la doctrina que toca el apóstol Pablo? Que él obviamente en ese momento da esa enseñanza en ese contexto y le pareció lo correcto. Si él hubiese sabido que eso iba a ser puesto a la altura de todos los temas de la Biblia, lo hubiese pensado 10 veces, porque entra en conflicto su enseñanza con toda la Biblia, no con un pedazo, con toda la Biblia. Alguno dirá, ¿para tanto es? Claro que sí. ¿Con qué enseñanza? Con la enseñanza que dice que Dios no hace acepción de personas. Es decir, para Dios no hay distinción entre un pequeño, un joven, un grande, un anciano, un hombre, una mujer, un rico, un pobre, una persona que nació en un país, otro que nació en otro país. Por eso el pueblo judío y el apóstol Pablo se han confundido por su propia percepción. Ellos hablaban desde su historia. Deuteronomio 10:17, aquí voy a ir rápido para avanzar lo más que pueda. Cada texto tiene una gran explicación, pero no terminaríamos más si nos detenemos a explicar un texto profundamente. Vamos a la parte que nos interesa y a donde hacemos hincapié. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Segunda de Crónicas 19:7 hemos leído. Job 13:10. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. Job 13:10. Si solapadamente hacéis acepción de personas, haciéndote el vivo, el distraído, pero el objetivo es hacer que una persona por ser tal o cual vale más que otra persona por ser tal o cual. Job 34:19. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Esto está en Job 34:19. Proverbios 28:21. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Proverbios 28:21. Malaquías 2:9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Y en la ley hacéis acepción de personas. Malaquías 2:9. Hechos 10:34, Nuevo Testamento. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Gálatas 2:6. Pero esto dijo el apóstol Pablo: no hay acepción de personas para con Dios, y luego dijo la mujer que hay en la congregación. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. El mismo que dijo que la mujer engendra hijos nada más. Aquí decía: Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2:6, al igual que Romanos 2:11. Efesios 6:9, otra vez el apóstol Pablo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para con él no hay acepción de personas. El mismo apóstol Pablo. Algunos dirán: no, aquí solo habla de entre el esclavo y libre. No es así, lo vamos a ver más adelante. No es así la interpretación. Esto fue Efesios 6:9. Colosenses 3:24 y 25. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Colosenses 3:24. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:1. Que la fe sea sin acepción de personas. Santiago 2:9.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Vamos a Pedro 1:17, primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Primera de Pedro 1:17. El Padre no hace acepción de personas. Gálatas 3:28. El apóstol Pablo otra vez, aquel que dijo que la mujer debía callarse en la congregación y lo demás. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, la acepción de personas que el apóstol Pablo siempre habló, no solamente incluyó esclavo ni libre, ni judío ni griego, también él mismo lo dice, no hay hombre ni mujer, no hay diferencia. Y finalmente, 1 de Corintios 11:11, otra vez el apóstol Pablo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. En definitiva, un joven o alguien, un oyente, una vez pidió un versículo bíblico, creo que aquí mucho más que un versículo bíblico, para definitivamente zanjar toda esta fantasía que han inventado de que la mujer puede o no hacer tal o cual cosa. Lo mismo que puede hacer el hombre si la mujer está capacitada, busca a Dios, ora, lee la Biblia, se consagra, puede hacer lo mismo que el hombre pueda hacer. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Luego los tiempos y las sazones y las culturas fueron tratando de asimilar esto y les fue difícil, como la esclavitud. Dios le daba la palabra, pero todavía tenían esclavos. Pero la perfecta voluntad de Dios nunca fue que el hombre esclavice a otro hombre. Pero entre que lo maten, porque si no lo tomaban como esclavo, lo mataban. Entonces Dios le dijo, bueno, tengan a sus esclavos, trátenlos bien, denles de comer, etcétera, etcétera, hasta que la cultura, el hombre avance. Un viaje bastante extenso, hemos tratado de ser lo más didácticos posibles y creo que con esto tienes muchas armas espirituales para de una vez por todas enseñarle ciencia de Dios, conocimiento verdadero de Dios a muchos que incluso se hacen llamar maestros de la palabra y que nada saben absolutamente de la Biblia. Nos vamos.